Hola amigos, mi nombre es Alejandro, y el día de hoy les tengo una nueva historia de mi autoría, la titularé, La verdad. Bueno, empezamos. Nunca fui muy apegado a la iglesia, ni a los sacerdotes, o cosas sobre la religión, no creía que habiendo un ser tan grande y lleno de amor, hubiese permitido tanta maldad, odio y muerte en el mundo, por esa razón me alejé de todo y comencé a buscar por mi propia cuenta. Todo comenzó la tarde en la que mi hermana jugaba en el jardín, nosotros veíamos la televisión, pasaban un reportaje sobre un psicópata que había escapado del centro donde lo tenían en tratamiento, no sé cómo, pero él entró en donde estaba ella, mi hermanita, y la asesinó apuñalándola repetidas veces. Cuando escuchamos los gritos de horror y agonía de mi hermana, corrimos a ver qué sucedía. Cuando notamos la escena, nos quedamos atónitos, mi madre se abalanzó sobre mi hermana abrazándola y llorando, mi padre corrió tras ese maldito con la esperanza de atraparlo para que pagara por lo que había hecho, y yo le rezaba a todos los cielos que salvaran a mi hermanita, pero mis rezos no fueron escuchados, mi hermanita murió, todas las personas me decían que era una prueba del cielo, y que tenía que tener fe en que todo saldría bien, pero yo ya no estaba seguro de que eso fuera cierto, yo había puesto todas mis esperanzas, pero no funcionó, entré en una terrible depresión, fue ahí donde me decidí a buscar la realidad, si del cielo no me daban respuestas las tendría que buscar por otro sitio. Así fue como me adentré al mundo del oscurantismo y los demonios, al principio creía que era todo una farsa, ya saben, como el típico charlatán que te lee la mano por unos cuantos pesos, o la supuesta medium que te ayuda a encontrar lo que perdiste, pero lo que me sucedió fue mucho más allá que un simple truco. Una tarde saliendo de la escuela, me dirigía a tomar el autobús para así llegar más rápido a casa, pero tuve la mala suerte de que ese día no pasaría el autobús, ya que la zona por donde hacía el recorrido estaba clausurada, así que tuve que caminar. Mi escuela quedaba a 30 minutos de mi casa en auto, pero caminando, sería un gran recorrido, así que tomé mis auriculares, subí el volumen de mi celular y comencé a caminar, sumergido en mis pensamientos, cuando algo llamó mi atención, era una tienda, pero muy sucia y descuidada, solo tenía un pequeño letrero que decía abierto, mientras me dirigía a su interior un escalofrío recorrió mi cuerpo, dentro de la tienda había todo tipo de cosas obscuras, desde ouijas, materiales y libros de invocación, pero a mí me llamó la atención un libro en especial, estaba junto a los demás pero sus pastas eran azul sin ningún tipo de letra, lo tomé y pregunté su costo, la encargada de la tienda, una mujer fea y gorda sonreía macabramente, mientras recibía el dinero. Al salir de la tienda pude escuchar unas palabras, excelente lección decía, en tono de burla, no le di importancia y tomé mi camino a casa, una vez ahí comencé a leer el libro y pude notar que era un libro de invocación, empecé a hojear el libro hasta que un título llamó mi atención, decía invocación para realizar preguntas, empecé a leer los requisitos y noté que era muy fácil y tenía todo lo necesario, así que bajé por sal, 4 velas, un espejo y un cuchillo. Cuando tenía todo lo que necesitaba regresé a mi habitación, el libro indicaba formar un círculo de sal en el suelo lo suficientemente grande para que pudieses estar dentro, tenía que colocar las velas en dirección hacia los puntos cardenales, y colocar el espejo frente a mí, todo esto con las luces apagadas, solo la luz tenue de las velas. Una vez hecho esto tenía que entrar al círculo y no salir de él hasta que la invocación terminara, así lo hice, solo faltaban los últimos pasos, los cuales eran tomar un puñado de sal y no tirarlo hasta que todo haya terminado, y por último hacer la pregunta frente al espejo mientras dejaba caer un poco de mi sangre sobre el mismo, ya estaba hecho, solo faltaba esperar, no sabía qué creer, de pronto mi imagen en el reflejo se fue oscureciendo cada vez más, hasta el punto de ser una mancha negra, de pronto escuché un susurro que me preguntaba qué era lo que quería, en ese momento unas palabras cruzaron por mi mente, la verdad, quiero saber si hay algo más que esta vida tan vacía y podrida.
De pronto empecé a escuchar una leve risa, y un aire helado que comenzaba a apagar cada una de las velas, hasta dejarme sumergido en una densa obscuridad. De pronto poco a poco se comenzó a iluminar el lugar, frente a mí estaba una puerta grande y roja, volví a escuchar la voz, esta vez me dijo que si quería respuestas entrara, así que me armé de valor y abrí la puerta. Al entrar un aroma extraño penetraba el lugar, todo comenzaba a estar oscuro de nuevo, se escuchaban gritos de dolor y agonía, me recordaban a las últimas palabras de mi hermana, pero seguí caminando. Cuando frente a mí estaban otras 3 puertas, la voz volvió a escucharse y me decía, elige si quieres ver la verdad, escoge una de las puertas. Tomé la puerta de la izquierda, al entrar vi un lugar muy iluminado, cálido y agradable, en el cual se respiraba paz y armonía, pero había muy pocas personas, yo podía verlas, pero ellas a mí no. Entonces me pregunté qué era ese lugar, la voz se volvió a escuchar y decía, que ese lugar era donde iban los justos, los buenos, los que siempre pensaron en otras personas antes de sí mismos. Entonces un pensamiento cruzó por mi mente, yo había conocido a muchas personas buenas a lo largo de mi vida, entonces ¿por qué no estaban en ese lugar? La voz volvió a reír y dijo con voz maliciosa, aquí están los que verdaderamente son justos, no los que aparentan. Seguí caminando deslumbrado por ese hermoso lugar, pensando en lo que la voz había dicho. De pronto, llegué a una puerta, y al cruzarla me encontraba en esa sala donde había comenzado. Volví a ver las puertas, pero con una pequeña diferencia, la puerta de la izquierda tenía un gran candado. La voz volvió a susurrar, me decía que eligiera. Tomé la puerta de la derecha, al cruzarla pude ver un lugar muy conocido para mí, estaba en mi vecindario, justo fuera de mi casa, parecía todo normal, las personas caminaban, los niños corrían y jugaban. Entonces ¿qué estaba pasando? Eso no podía ser real, ahí habían cometido un homicidio. Entonces, porque a las personas parecía no importarles, entré a mi casa con la esperanza de que todo fuera una ilusión, pero no fue así. En la sala estaba un pequeño cajón blanco y a su alrededor muchas flores, había personas vestidas de negro tratando de consolar a mis padres, pero las palabras que salían de sus bocas eran totalmente diferentes a las que yo escuchaba. Percibía la voz del jefe de mi padre, diciendo cuánto tardaría en regresar al trabajo, que lo superara, las amigas de mi madre, diciendo que ahora sí podrían descansar de esos tontos jueguitos de niños y sus molestas risas hasta altas horas de la noche. No pude encontrar yo ninguna persona verdaderamente sincera hacia mis padres y su dolor. Entonces, a esto se refería la voz sobre los verdaderamente justos y buenos. No podía más con tanta hipocresía y salí corriendo. Cada que me topaba con una persona veía lo que verdaderamente era. Encontré violadores, asesinos, pederastas, ladrones, todos escondidos tras una falsa sonrisa y una vida perfecta. De verdad había tanta porquería en este mundo. Seguí caminando por toda mi ciudad tratando de encontrar a alguien verdaderamente bueno, pero no lo encontré. Regresé a mi casa y cuando entré a mi habitación, me encontraba frente a las puertas una vez más. Ahora sí tenía temor porque ya sabía a lo que me enfrentaría. Vería el lugar a donde van las personas injustas y malas, y en toda mi ciudad no había encontrado a una sola persona buena, así que vería a lo que se enfrentarían al final de sus vidas. La voz se volvió a escuchar, con una horrible risa gritaba, la verdad, tú solo querías la verdad, saber qué hay más allá de tu sucia vida. Has visto el lugar de los buenos y el lugar en donde decides a qué terreno pertenecer y por último, verás el lugar de los malvados, los ruines, los injustos. La puerta se abrió ante mis ojos y una fuerza me empujó hacia su interior. Todo estaba oscuro, una atmósfera de gritos y risas llenaban todo el lugar. De verdad no quería estar ahí, quería volver a mi casa, con mi familia, pero eso era lo que estaba buscando, esa era la realidad que quería ver. Así que me armé de valor y comencé a avanzar. Sentía una pesadez extrema en mis pies, como si algo me tratara de detener cada paso que daba. Poco a poco comencé a ver un poco de luz, pero no era una luz clara, sino tenue que apenas dejaba ver lo que había frente a tu rostro. Cuando llegué a esa sala un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. En el centro había un agujero el cual estaba lleno de personas que imploraban por su ayuda. Me acerqué para distinguir qué había, pero en esta ocasión las personas que estaban allí sí podían verme, porque me imploraban que las ayudara a salir. La voz se volvió
dio a escuchar, me decía que en ese lugar era donde pagaban sus pecados las personas que en la tierra tuvieron en abundancia y nunca hicieron nada por ayudar a los demás, que su castigo era podrirse allí por toda la eternidad, sin agua, sin comida, sin ayuda, como ellos lo permitieron cuando estaban en vida. Me alejé de ese lugar y seguí caminando con el corazón en las manos, recordando los gritos de dolor de esas personas. Llegué a otra sala, su interior parecía un bosque seco, y en cada árbol había personas atadas, unos cuervos volaban en ese cielo oscuro, luego descendían lentamente hacia las personas, y poco a poco arrancaban sus ojos y sus lenguas ahogándolos en un inmenso dolor, para después ser sanados y volver a pasar el mismo suplicio. Mi rostro se llenó con un gesto de horror, la voz susurró, y dijo que en ese lugar pagaban sus culpas las personas que habían envenenado al mundo con sus lenguas, mintiendo y haciendo daño con cada palabra que decían, y las personas que vieron todo el daño que hacían y no hicieron nada para detenerlas. Me acerqué un poco para ver si podía distinguir alguno de ellos, pero hice ruido con las hojas que había en mi alrededor y los cuervos se abalanzaron hacia mí. Tuve que salir corriendo de ese lugar, no pude ver el camino que tomé, pero llegué a otra sala en la cual había una especie de demonios que arrancaban la piel de las personas. Yo ya no quería estar ahí, buscaba desesperadamente la salida, la voz seguía hablando y decía, que ese era el castigo para los violadores y pederastas que utilizaron sus cuerpos para dañar a los demás. Y así me fue mostrando cada uno de los castigos que tenían los pecados que cometíamos en la tierra. Yo ya no podía más, quería irme a ese lugar. Recordé que para terminar la invocación tenía que tirar del puño de sal que tenía en mi mano, así lo hice, cerré mis ojos y lancé la sal al piso. No quería abrir los ojos, aún se podía escuchar la voz cantando, la verdad, esta es la verdad, te ha gustado, pero esto aún no se ha acabado, yo algo te he quitado. No entendía a lo que se refería, abrí mis ojos y me encontraba de nuevo en mi habitación, dentro del círculo con las velas, como si jamás me hubiese ido. Limpié todo y me puse a pensar en lo último que la voz me había dicho, y lo comprendí. Ahora sé la verdad, sí existe algo más allá de este mundo, pero perdí algo más importante, el descanso de mi hermanita, porque ese maldito se llevó su alma a cambio de mostrarme lo que quería. Y bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado. Estoy pensando en sacar una segunda parte, en la cual tiene que buscar el alma de su hermanita, pero mientras eso sucede, denle like, compartan y comenten, que tengan dulces pesadillas.